y los transeúntes miraban y veían cómo esa mujer bailaba y danzaba y decíamos, bueno, ella dentro del principio de reserva está actuando en un ámbito de intimidad. Entonces, ¿esa es la reserva que protege la ley? No. En realidad, la reserva en ese caso está sobrepasada por normas que hacen a la convivencia y a la moral, y entonces decimos que el límite de ese principio de reserva debe ceder, ¿no es cierto?, porque las acciones privadas que no afecten derechos de terceros, y en este caso sí, está afectando derechos de terceros, porque yo no estoy obligado a ver a nadie que baile en paños menores o desnudo desde un departamento donde es de fácil visualización. Con respecto a la pena de muerte, bueno, la Constitución, ¿no es cierto?, está, digamos, abolida la pena de muerte, y más con el dictado del Pacto de San José de Costa Rica, en el sentido de que nuestro régimen penal no contempla la pena de muerte, ni la podría contemplar nunca, y tenemos otros principios constitucionales, por ejemplo, el principio de juez natural, en el sentido de que todo individuo podemos ir llevados solamente ante ese juez que corresponde por la materia y al juez que estaba de turno en el lugar donde yo cometo el delito. Luego tenemos también la garantía del doble juzgamiento, es decir, no basta que se me condene en una instancia, sino que es necesario que yo tenga una doble posibilidad de ser juzgado por un tribunal de alzada. También otro de los principios constitucionales penales es el no bis in idem, nadie puede ser juzgado por el mismo hecho, o sea que si a mí se me juzga una vez y me declaran inocente, por más que apareciera luego un elemento X que me inculpara, bueno, yo ya fui juzgado, así que no me podrían llevar de vuelta a proceso. Con respecto ya, y como para ir redondeando un poco a lo que creería que nos queda, sería el principio de igualdad ante la ley, el cual ustedes saben, conforme al artículo 16, todos los individuos son por su propia naturaleza, se prohíbe la esclavitud, ¿no es cierto? Y somos todos iguales, no existen las prerrogativas de nobleza, ni de sangre, ni honores hereditarios en base a la Constitución. Y después durante el curso vamos a ver algunas normas que hacen una especie de excepción a dicha norma, a este principio, cuál es, ¿no es cierto?, los fueros especiales, que, bueno, y acá hay algo muy importante que no quiero dejar ya antes de finalizar, ¿no es cierto?, que sería la prohibición a declarar contra sí mismo, ¿no es cierto?, que es un principio constitucional, el de la defensa, que habíamos hecho en el ejemplo de la mesa. Se acuerden ustedes que yo tengo derecho a tener un abogado defensor, y también tengo derecho a que no se me obligue a declarar en contra de mí mismo. Por eso siempre se les recomienda a los imputados a que se abstengan de declarar, que guarden silencio, porque cualquier cosa que digan puede ser en contra de su propia situación procesal. Y el último tema que quiero tocar sería este temita de, digamos, de la, bueno, que lo acabo de ver por acá, ¿no es cierto?, que sería la presunción de, bueno, se me fue el tema, ¿no es cierto?, que sería el principio de legalidad está, principio de igualdad de la ley está, superpuesto, la ley penal en blanco, eso era, exactamente. Justamente por ser el más importante y que estar en vigencia en estos días, uno de los principios constitucionales también se habla de ley penal en blanco o de tipo cerrado. El tipo cerrado es el tipo penal donde la simple lectura de la ley nosotros la podemos aplicar y junto con su pena. Pero hay algunos tipos penales que se denominan tipos apertus, donde el legislador los ha creado de determinada manera que luego la autoridad administrativa o el mismo juez tiene que buscar otros conceptos para poder cerrar el tipo penal. Y hemos dado el ejemplo, hace unos años parece que nos habíamos anticipado lo que iba a pasar, unos años no, diríamos que hace como 20 años o más, que venimos hablando en la cartilla del artículo 205,
Y decíamos, este es un ejemplo de una norma penal en blanco, porque dice el artículo 205 que se reprime a aquel que durante una pandemia o una epidemia violare, ¿no es cierto?, las disposiciones que fueron dispuestas para prevenir el contagio masivo o la expansión de la pandemia. O dicho de una manera para que ustedes entiendan más fácil, con mayor facilidad, sería aquel ciudadano que no respeta las normas que dicta la autoridad administrativa para evitar que la epidemia se propase a la población. Entonces, ¿y por qué decimos que son ley penal en blanco? Porque en realidad no sabíamos cuáles eran las medidas que dictaba la autoridad administrativa. Y ahora justamente con este tema del coronavirus, la autoridad administrativa o el Estado Nacional ha dictado todos los decretos de necesidad y urgencia y han dictado, digamos, un montón de normas o medidas, ¿no? Que contemplan medidas administrativas que son las que uno tiene que salir con barbijo, que no puede circular a tales horarios o por tales lugares, esa ley penal en blanco, en estos momentos podríamos decir que no es tan en blanco, porque en realidad ya el juez ya tiene a su alcance todo lo que le permitiría cerrar el tipo penal. Tiene la pena y tiene la violación, las medidas administrativas, y saben cuáles son las conductas violatorias a esa figura. Bueno, con esto creo que puedo decir que le hemos agregado un montón de elementos a lo que ustedes tienen en el aula virtual. La última recomendación es que lean y que traten de poner textos que tengan fundamentación, con ejemplos, porque los ejemplos son los que más ayudan y son los que uno se acuerda el día de mañana. Un gusto haber aportado algo, espero haberme hecho entender, espero haber sido claro y bueno, vamos a seguir en contacto. Fortaleza, fe y esperanza son los tres pilares que deben permanecer siempre en ustedes, y más porque son jóvenes. Bueno, hasta la próxima clase.